Muy bien, esta es la primera parte del enrutamiento de LSM. A continuación, el ejemplo. Para este ejemplo tenemos la empresa ABC, nombre de la empresa que tiene solamente activos en el Ecuador. En Ecuador va a tener tres sucursales, Quito, Cuenca y Guayaquil. Cada una de esas con una sección de oficinas, bodegas, oficinas, bodegas, oficinas, bodegas y, bueno, los dos departamentos que tendrían en cada una, o en este ejemplo de Guayaquil hay solo una, y los hosts que hay en las redes finales. Lo que vamos a usar es BLSM para poder dar las IPs de red que vamos a ocupar. La IP de red tenemos que encontrarla nosotros mismos. Entonces, lo primero que hacemos para esto es reconocer que los hosts que nos dan no corresponden al número total de hosts que nos va a dar una IP. Los hosts que nos da una IP depende del número de bits que se les dé. Así que primero tenemos que pasar esos datos con los que nos han dado. Por ejemplo, de 120, el número más próximo es de 128. Reconocemos la regla de los bits que vamos a usar crecen exponencialmente en la función de 2 a la n. ¿Eso qué es? La función va a ser, bueno, sabemos que es el 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, etc. Entonces, el número que tenemos de hosts que nos brinda una IP crece de esta manera. Entonces, si es que 120 no nos va a dar para nuestra necesidad, el número más próximo es 128. Hay que tener en cuenta que a los números de aquí se les suma dos bits más, dos números más que digo. ¿Por qué? Porque el primer bit es para la IP de red y el siguiente es para el broadcast. Entonces, esas son las dos IPs que ya están ocupadas. Bueno, el gateway, el broadcast. Entonces, 122, la más próxima es 128. De 80, también es 128. Y continuamos con cada una de esas. Para 50, 64, 56. Aquí, por ejemplo, tenemos los 30 hosts que vamos a necesitar. Más la IP de gateway, más la IP de broadcast van a ser 32, lo que es exactamente uno de los números que tenemos. Si es que nos pasáramos con un número a esto, tendríamos que poner una de 64. ¿Ya? Aquí lo mismo, una de 16, porque nos da exactamente más 2, una de 16. Aquí nos toca otra de 16, 32 y 256 porque es el más próximo de aquí. Ahora, una vez que sabemos el número de hosts que realmente tenemos para cada red, tenemos que calcular cuántos bits van a ocuparnos de esos hosts. Los bits son la parte final de la IP que vamos a recortar. Vamos a calcular eso de aquí. Bien, entonces tenemos el número de bits de hosts que vamos a necesitar. Esto se calcula con esta fórmula. 2 a la n es igual a x, el número de bits de host. Calculamos para cada una de estas. Nótese que los bits de host son en la IP. Desde el final contamos cuántos bits van a ocupar esta cantidad de hosts. Y de ahí iremos subneteando de adelante hacia atrás para las demás sucursales. Entonces, para 128, 2 a la cuánto es 128, es 2 a la séptima. Y completamos la tabla con eso. Necesitamos acá 8 bits, para 64 son 6 bits, 8, 5, 4, 4, 5 y 8. Perfecto. Entonces, una vez tenemos el número de bits de host, podemos ya calcular la máscara de subred. Nótese que ahorita no vamos a calcular ninguna IP hasta que tengamos ya las máscaras de red. ¿Ya? La IP vamos a calcularla sabiendo de qué clase nos va a dar la máscara más grande. Entonces continuamos con las máscaras de red. Bien, entonces, como sabemos una IP tiene 32 bits. Lo que vamos a hacer para la máscara es simplemente restar de 32 el número de bits que necesitamos para los hosts.
Para estos casos solamente vamos anotando la máscara que vamos a usar. Entonces para esta de aquí ocupamos una máscara 25. Para esta de aquí también. Aquí usamos una máscara 24, una máscara 26. 27. Solo estamos restando aquí desde 32 los 5 y cada uno de los bits que tenemos aquí. Esta es la máscara que van a usar estas redes. Desde las otras máscaras solamente habrá que restarle 1 a las máscaras que ya hemos conseguido. Bien, entonces una vez tenemos esto, ya podemos calcular las demás redes. ¿Cómo hacemos esto? Fácil, solamente tenemos que restar un número, así como es. Por ejemplo, para conseguir una red que contenga a 2 barras 25, necesitamos 1 barra 24. ¿Por qué? Porque si conocemos el principio básico de subneteo, en donde de una red, si nos cambiamos un bit, tendremos 2 redes más en la siguiente máscara. Si la de 24 tiene 256 hosts, la de 25 tendrá 128 hosts cada una. El problema al subnetear es que se pierden 2 IPs, las del medio. Se pierde la de broadcast de la primera red y la de red de la siguiente red. Entonces, eso es una cosa que hay que tener en cuenta, pero por lo demás, esto es lo que haremos, solamente restar un número. Aquí para la 24 y 26 lo que hacemos es restar una 23. ¿Por qué? Porque si aquí usamos una máscara 23, le subneteamos para la siguiente red, que es la 24, nos saldrán 2 máscaras 24 y tendremos que subnetear esa segunda para una máscara 26. Eso se explica más luego con las IPs de red, así que no hay problema. Aquí en las otras de aquí lo mismo. Una barra 23 me contiene a 2 barras 24, que son las que voy a necesitar. Para la 28 necesito una 27 que se subnetea en 2. Aquí, de hecho, no necesito ninguna otra red. Estoy usando la misma barra 27 y la IP va a ser de hecho la misma, porque aquí no hay una red que dividir. Se va a usar la misma red para llamar a esta de aquí o a este de aquí. Es la misma. Aquí también usamos una barra 28. Hacemos lo mismo para las demás. Ahora, para oficinas es una barra 24 y para bodegas es una barra 23. Lo que necesitamos para Quito en sí es una barra 22, una antes de la 23. ¿Por qué? Porque una barra 22 contiene 2 barras 23. La una está aquí, la otra vamos a tener que subnetear para que se haga 24. Y procedemos así con todas. Entre una 23 y una 27 lo que necesitamos es una barra 22. Y entre una 27 y una 28 necesitamos una barra 26. O aquí hay un problema. Esta de aquí no es de 28, esta es de 24. Si es de 24, aquí ya no es una de 26, sino una de 23, que contiene dos 24 y se les subnetea después. Para Ecuador es más o menos lo mismo. Aquí hay que tener en cuenta esto. Para Ecuador necesitamos 3 redes. Yo no puedo dar desde 22 darle una máscara 21, estaría incorrecto. Porque una 21 que se subnetea a 2 barras 22 me daría solamente IPs para estas 2 redes de aquí, subredes de aquí. La de Guayaquil quedaría fuera. Yo no puedo hacer eso. Yo entonces necesito una barra 20. ¿Por qué? Porque si yo tengo una IP en barra 20, la subneteo a una 22. Si subneteo a una 22, el proceso se repite. En lugar de tener 2 subredes, tendré 4 subredes. Ahí puedo cubrir a las 3 de aquí. Una subred quedaría sin utilizarse. Hay que tener cuidado con eso. No siempre vamos a restar un número para conseguir la anterior. Aquí no nos hubiera satisfacido a todas las redes. Necesitamos de que una 20 se hace 4 redes barra 22 y después subnetearemos la de Guayaquil para que sea barra 23.
y nos cobra todas las redes. Y llegamos entonces al cálculo de las redes, las IPs de red. Entonces, esta fila de aquí no la necesitamos, la vamos a ocultar un segundo. La mascada de la empresa ABC sigue siendo 20 porque solo tiene una subred que es la de Ecuador. Se copia la red. Y bueno, para 20 tenemos que usar una IP de 16 bits, una clase B. ¿Por qué? Porque está entre el octeto de 16 y 24. Pero no podemos usar una barra 20 exactamente, necesitamos una barra 16. Y las IPs privadas que tenemos disponibles en la barra 16 es la clase B, la 172.16.00 barra 16, toda esa. Y usemos esa misma, la 172.16.00, perdón, barra 20. De la 16 subnetemos a 20 y no nos importan las demás redes. Esas quedan para futuro uso. Esta es la que necesitamos aquí. Ahora, vamos a ir en orden. Jerárquicamente tomamos la IP anterior y la vamos calculando para las siguientes redes. ¿Ya? En este caso, para la empresa ABC y la empresa Ecuador tenemos la misma IP, porque son lo mismo. Ahora, a partir de la empresa ABC Ecuador tenemos tres subredes que tenemos que calcular y son con esta IP. Entonces, a una 172.16.00/20 la subneteamos para una barra 22, que es nuestra siguiente máscara. Si le subnetemos a barra 22, lo que tendríamos sería 172.16.00/22 para la primera. Para la siguiente, la 40/22 misma. Y en el mismo orden, la 172.16.8.0/23. Esta es una 22, pero la subneteamos a barra 23 inmediatamente porque es lo que necesitamos. No nos interesan las demás IPs. Repito. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Bueno, esto se puede usar calculadoras de IP, se puede usar de cualquier manera o calcular manualmente. Lo que se hace para calcular esto es, en el bit número 22 de esta IP, le cambiamos por un 1. Entonces, entre el 22 y el 24, vamos a ir haciendo todos esos bits ceros. Y esos bits que son ceros solamente les vamos sumando, como en número binario, por supuesto. Y nada, al sumarlos lo transformamos a IP otra vez y conseguimos estos números. Eso es ya cálculo de IPs, un requisito para hacer BLSM. Entonces no adentramos mucho en ese tema. Continuamos con el subneteo de Quito. Para Quito tenemos oficinas y bodegas. Aquí la red de bodegas es más grande que la de oficinas. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo le hacemos. Para una barra 22 le subneteamos a una barra 23, no una barra 24. Esto de aquí necesitamos cortarlo. Movemos esto para acá. Y eso es todo. Nos comimos este. Y ya. Perfecto. Entonces, ahora, lo que necesitamos es meter esto de aquí, 172.16.00/23. Siempre se mantiene la primera IP, no hace falta calcular eso de ahí. Y para la otra que es 24, bueno, hacemos el cálculo. La barra 24 sería una 20/24. Hacemos lo mismo para cada una de las redes. Repetimos el proceso para cada una de estas. Tomamos la IP de red y la subneteamos para sus dos siguientes y sus dos siguientes. Lo mismo la de Cuenca. Le subnetaremos para oficinas, bodegas y así todas las redes. Saltamos este paso y veamos cómo queda. Bien,
y la parte final del subneteo queda de esta manera. Estas son las IPs que utilizaremos para direccionar nuestra red que vamos a modelar en Packet Tracer. No son redes para asignar a las redes. Las únicas que se van a asignar a las redes pequeñas son estas que se señalan. Las últimas redes, las que tienen los hosts. Estas son las redes importantes. Estas se van a añadir. Estas redes existen y pertenecen a cada uno de los grupos de bodegas 1, 2 y todo eso. Las otras redes son solo referencias. Estas referencias servirán para enrutar y nada más. Las rutas podríamos calcularlas de la misma manera y como estas de aquí. Pero, por preferencia personal, me gusta usar estas de aquí. Usaremos la 10.0.0.0/10 y le subnetearemos a la 10.0.0.0/30 y todas las que siguen. 10.0.0.4/30, 10.0.0.8/30. Bueno, y procedemos ahora con Cisco Packet Tracer. Vamos a iniciar y continuar a poner todas estas redes en una topología de red. Muy bien. Estamos entonces en el entorno de trabajo de Cisco Packet Tracer. Lo primero que debemos hacer aquí es hacer nuestra topología. Nuestras herramientas se encuentran en la parte de abajo. En los routers, los que vamos a usar es este de aquí, router PT. Damos preferencia a este de aquí porque ya tiene las interfaces seriales incluidas, 2 interfaces y 4 en fase Ethernet. Entonces no será fácil trabajar con eso, o un poco más rápido. Hacemos un router primero para la empresa ABC y un router para Ecuador. En el orden que voy a hacer es un poco como un árbol, desde izquierda a derecha. Entonces, a partir del router de Ecuador, vamos a tener 3 routers para Quito, para Cuenca, para Guayaquil. Y de cada uno de esos van a salir 2 routers más. Bien, entonces, de estos routers de aquí ya van a salir solamente los switches para cada una de las redes, pero lo ideal ahorita va a ser conectar a todo esto. Las conexiones las realizamos directamente con un automático y le hacemos en serial para evitar poner los puertos. Pero lo que vamos a necesitar ahora es interfaces. Aquí estamos usando una interfaz, necesitamos 3 interfaces más. Este router nos da 2 interfaces nada más, 2 interfaces en serial. Tenemos que agregar interfaces. Lo que hacemos para agregar interfaces es apagar el router, buscar la interfaz que necesitamos, que es esta de aquí, y arrastrarla a unas clavijas vacías. Necesitamos 2 más. Tenemos los 4. Prendemos otra vez el router y vamos a ver que se está descomprimiendo la imagen. Esperamos a que se descomprima. Y una vez descomprimido, procedemos a conectar estos routers. El proceso se sigue para todos los routers de aquí. Aparte, hay que ponerles nombre. Por ejemplo, para darles nombre, entramos a la configuración y ponemos el nombre nada más. El display name es el nombre que vamos a ver en la pantalla, mientras que el hostname es el nombre lógico que va a tener la topología adentro del router en cliente. Este es el nombre. Procedemos a hacer eso para todos los routers y ahí vemos. Bien, entonces una vez damos los nombres a cada uno de los routers que se puso, procedemos a insertar los switches. Los switches que estamos usando son el estándar. Añadimos uno para cada una de las subredes que tenemos y los conectamos a las entradas respectivas. Por ejemplo, para Quito Oficinas tenemos las oficina 1, oficina 2. Para Quito Bodegas tenemos la bodega 1, bodega 2. Y lo mismo para todas estas. Aquí solo tenemos una subred
Eso se mantiene para estas dos. Y aquí añadiremos los hosts para cada una de estas, pero ahorita nos vamos a concentrar en el subneteo y en el enrutamiento. Procedemos entonces a configurar las IPs de gateway de cada uno de los routers. Nos vamos aquí viendo que la oficina 1 de Quito está en fase Ethernet 00, entonces vamos a ese de ahí y le asignamos la IP que hemos calculado. Es la 172.16.20, pero ocupamos siempre el primer bit para el gateway. Es un acuerdo que hay que tener y es más cómodo de esa manera. La máscara es 25, por lo tanto 128. Hacemos lo mismo para la siguiente interfaz. La oficina número 2 ocupa la IP 172.16.2.128, pero ocupamos la 129, con la misma máscara de red de 25. Repetimos el proceso para todas y cada una de estas interfaces. Usamos la red que hemos calculado en el respectivo puerto. Muy bien. Una vez hemos configurado todas estas interfaces, los podremos ver con un punto verde las que están prendidas. No olviden, hay que prender las interfaces después de poner la IP o antes, no importa. Y ahora debemos configurar las IPs de conexión desde punto a punto. Estas IPs tienen que ser /30 porque solo ocupan dos hosts. En una /30 nos quedan 2 bits para host y bueno, esos son 2 IPs. Son 4 IPs, una para red, una para broadcast y 2 para hosts. Entonces queda preciso. Usamos /30 como dije. En el cálculo usamos la 10.0.0.0 /30. Vemos la interfaz, la de aquí es el serial 3. Prendemos y asignamos la IP 10.0.0.1 en /30. Y la otra, al otro lado, usaremos 10.0.0.2 en /30 mismo. Así conectamos esta red. Conectamos así todas las redes. Usamos la siguiente red. La siguiente red para esto está conectada en el serial 6 y sería la 10.0.0.5 con la misma máscara. Y la que sería la 6. Conectamos cada una de las redes que nos van a quedar de la misma manera. Vamos a la siguiente red /30 que estemos calculando. Y eso es todo. Aplicamos eso para todas las redes de aquí, incluso para las de aquí, para que luego solo nos quede subnetear. ¿El subneteo cómo se lo hace? Pues bien, procedemos desde este router de aquí, por ejemplo. Haremos un subneteo estático. Para el estático, aquí, queremos que llegue a una sola ruta, por así decir. Ahora, el objetivo de lo que habíamos hecho ahora es que yo cuando hago el direccionamiento puedo poner una sola IP aquí. No tengo que poner una IP por cada uno de los routers y mostrar dónde es el salto y nada de eso. Indico la red 172.16.0.0 con la máscara /20. Sería la 255.255.255.240.0. ¿Y a dónde va a saltar? A la 10.0.0.1, que es nuestra salida que tenemos aquí. Entonces, sale a toda la red por aquí. Y esa es la única ruta que necesitamos. Nada más, porque esta ruta contiene a todos los demás subredes. Hacemos lo mismo para los demás routers. De hecho, todos los routers de Ultima tienen la misma ruta. 172.16.0.0 con la misma máscara. Y esta de aquí en este caso salta a la 10.0.0.5 porque es la IP que tenemos asignada acá. Y eso es todo para estas de aquí. Para los siguientes se hace lo mismo. La única diferencia es que tenemos una ruta por cada uno de los enlaces que tenemos. En el ejemplo, tendríamos estas siguientes IPs. 172.16.2.0 corresponde a Quito, a los vecinos de Quito. La máscara es de 24, entonces 255.255.255.0.
Y eso es todo. ¿Eso a dónde va a saltar? A la 10.0.0.2. Ahora, ¿por qué usamos esto? Porque esta IP de aquí contiene ya a las dos redes de aquí. Solo necesitamos direccionar a un punto de aquí para que contenga todo esto de aquí. Cualquier solicitud que llegue a este router solicitando alguna IP dentro de esto va a llegar acá y desde acá va a saltar otra vez acá. Entonces no pasa nada. Hacemos lo mismo para para las otras dos rutas que necesitamos. El otro son Quito bodegas. Aquí estamos usando la 172.16.0.0 con una máscara de 23. Entonces esto es una 254. ¿A dónde va a saltar? A la 10.0.0.6, que es la IP que tenemos en Serial 2 de Bodegas de Quito. Y la última ruta que necesitamos es la ruta de Ecuador, para que tenga acceso desde aquí todas las solicitudes que salen hacia los demás de la red. Entonces, esto de aquí salta a la 240. ¿Hacia cuál? La IP que tengo aquí es la 9. Así que usamos la 9 y esta. Este proceso lo repetimos para todos los routers que tenemos. Y eso es todo. De esa manera, cuando agreguemos aquí los hosts, podremos hacer ping entre cada uno de estos. ¿Y qué hemos necesitado? Solamente una ruta para estos de aquí, todos estos de aquí, y una ruta por cada enlace de estos de aquí. Con eso finaliza todo el subneteo en BLSM. Gracias y hasta la próxima.